Menos mal se fue este señor, la decepción de Ecuador y el principal culpable de la desgracia que vivió en el Mundial. Culpa BKCS, todo lo que le pasó a la selección es culpa 100% tuya. Nos dimos el lujo de ir a un mundial sin director técnico. Nunca alineaste bien en todo el mundial. Pasaste improvisando a Franco de marcador derecho, a Hincapié de marcador izquierdo. El partido contra México regalaste todo el primer tiempo. Los jugadores no tienen nada que ver con tus tácticas mediocres. Y esto no es incitar a nada malo, es simplemente hablar de fútbol y decir la realidad. Ecuador se dio el lujo de ir a un mundial sin técnico. BKCS nunca potenció a los jugadores. Nunca le dio los recursos a los jugadores para que saquen lo mejor de ellos en este mundial. Ni siquiera en las eliminatorias. BKCS, gracias por nada. Qué pena de técnico que tuvimos. Qué pena de técnico que tenemos. Y en serio, no te comparas ni siquiera a Sixto Bisuete. Y para todos esos periodistas que dijeron que sí, que hay que reconocerle a BKCS los buenos cambios que hizo contra Alemania. Este es BKCS. Este es el verdadero BKCS. Contra Alemania, contra Curazao, en las eliminatorias, todos los partidos ganados son 100% de los jugadores. La dirección técnica no tuvo nada que ver. Esta es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Tenlo en los comentarios. ¿Cómo duele? Porque en serio, no jugamos a nada. Vaya que frustra esta eliminación de Ecuador ante México, en un partido verdaderamente muy mal jugado, con goles de México que llegaron producto de desatención y aunque era el minuto 30, terminaron por liquidar el partido. Un duro aprendizaje de lo que realmente son las eliminatorias directas en una Copa del Mundo. Nos demuestra que contra Alemania hubo mucha garra, mucho empeño, pero eso no basta, hay que saber cómo se gana. Es evidente que la fase de grupos de Ecuador en el global no estuvo a la altura. No es serio tener un entrenador que depende más de la fe que de la táctica. Además que siendo muy sinceros, nunca hubo prioridad ni en el fair play ni en el juego limpio. Lo que te digo, así son las Copas del Mundo. Creo que más allá del resultado, este es un buen momento para aprender. Todos queremos hacer un gran mundial, pero solo con ganas no alcanza. Mejor ejemplo México, que para llegar hasta acá cayó muchísimas veces. Al levantarse Ecuador, ahora hay que hacer un proyecto serio, porque el siguiente mundial no hay que soñar, hay que cumplir. Entre buenas y malas, Sebastián BKCS anuncia que por fin se larga de la selección. Ener Valencia por fin se retira, pero no todo es bueno porque Hernán Galíndez también anunció su retiro de la selección ecuatoriana de fútbol. Y por eso, bueno, obviamente por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finaliza una vez que terminaba el mundial terminó para el Ecuador. Al no cumplir eso que prometimos, creo que está de más, pero ya lo he informado. No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado. ¿Y este es tu último partido? Sí, este es mi último partido. ¿Te despediste de la gente ya? Sí, me despedí de todos. Un día muy triste, no quisiera que mi despedida hubiese sido así, pero bueno, es el día. Me voy muy orgulloso. Era una de las grandes sorpresas del mundial, pero nunca demostraron sus virtudes en el torneo y hoy se despiden en los 16avos de final. La derrota del Atri ante México no solo me deja un sinsabor por ser la segunda selección de la Conmebol en despedirse del torneo, sino que siento que tenía mucho más que dar en esta competencia. No solo cuenta con grandes prospectos, sino que también con algunos referentes en los grandes equipos de Europa. Pero en esta Copa del Mundo ninguno estuvo a la altura, ni Pacho, ni Hincapié, ni Moisés Caicedo. Hoy no solo se fueron aplastados por el resultado ni por el fútbol del rival, sino que también fueron superados en lo psicológico por los mexicanos, un equipo que inició con una penalización de puntos en la eliminatoria. Siempre destacó por su solidez defensiva, pero también por su déficit en ataque. Y durante la segunda mitad hoy en el Estadio Azteca quedó más que expuesta esta idea. Porque la verdad Ecuador carece de gol, también de ideas porque es un equipo bastante vertical. Hoy le hizo falta picardía y algo de diferencia en el centro del campo. No tuvo carácter y no sabían qué más hacer con el balón. Los centros erráticos y algunos de sus jugadores displicentes. Para culminar, la impotencia de todo un país hoy se vio reflejada en Piero Hincapié. A la selección. El día de ayer la Tri no jugó su mejor partido y a raíz de esto México pasó a octavos de final. Sin embargo, en redes sociales se especula sobre supuestas amenazas de jugadores ecuatorianos. Se fijaron en el rostro de Ángelo Preciado, mostraba miedo. Luego se lo ve a Moisés Caicedo triste al igual que Hernán Galíndez se lo notaba calvibajo. Después William Pacho tragaba como algo le preocupaba. Y luego la cara de Denil Castillo expresaba miedo. Inclusive el periodista Carlos Vera, a través de una publicación, hizo la pregunta: la mafia, sé que la familia de uno de ellos vive allá, pero ¿y los demás? Pero eso no es todo, porque Antonio Valencia también se cuestionaba la actuación de la selección ecuatoriana. Me gustaría hacer algunas preguntas, ¿no? Porque a mí no me engaña, yo soy un hombre de los que salí de mi casa, he vivido de esto, yo sé cómo es esto. Quisiera hacer unas preguntas, unos cambios que no sé, me da pena por los chicos, me da bastante pena. Me gustaría que me dé la oportunidad de hacer algunas preguntas. Y tampoco no lo estoy criticando al entrenador, pero sí me gustaría hacer algunas preguntas. Pero cuéntanos en comentarios, ¿tú qué opinas? Lo bien que jugó. Y del otro lado, Ecuador. Una selección que lamentablemente ha tenido un muy mal partido. Una selección que muchos de sus jugadores han decepcionado en el encuentro de hoy. Y una selección que no ha estado a la altura de este partido. Más allá de un montón de cosas que podemos analizar, creo que algo básico de entender de este partido es que México jugó un partidazo y Ecuador ha jugado muy mal. Y evidentemente Ecuador capaz no era tan fuerte como yo creía que era. Creo que hizo una buena fase de grupos a pesar de que los resultados muchos no le acompañaron. Pero
para mí el partido de hoy de Ecuador ha sido muy malo, ha sido decepcionante, y no por algo en contra de Ecuador, ni mucho menos, le tengo mucho respeto al fútbol ecuatoriano, pero considero que hoy Ecuador no perdió por 1 o 2 córner que no les cobró el árbitro. Hoy Ecuador no perdió por un lateral que no le cobraron. Hoy Ecuador perdió porque futbolísticamente fue inferior a México del minuto 1. Desde que arrancó el partido que México se sintió y fue superior a Ecuador. Obviamente hay mérito de México en jugar de esa manera y no se lo quiero sacar, de hecho ahora voy a hablar de México, pero el lado de Ecuador no ha hecho nada, más allá de alguna que otra jugada individual de Yeboah. Creo que Ecuador ha tenido un partido muy pobre y el resultado refleja lo que pasó en el partido. Creo que hoy México ha sido muy superior a Ecuador. Del lado de México... Quiero recordar algo. Detrás de cada jugador de la Tri hay años de sacrificio. Niños que dejaron su casa, que pasaron cumpleaños lejos de su familia, que cambiaron momentos normales de la vida por también con un corazón gigante. Ahora salgan a la cancha y jueguen por ese niño que un día soñó con vestir la amarilla. Vamos Ecuador. Francisco Egas, este fracaso es tu culpa. ¿Y por qué lo digo? Porque Becasese nunca debió habernos dirigido en este torneo. Lo dije antes de que comience, lo dije después del partido de Alemania cuando ya muchos lo idolatraban y lo vuelvo a decir hoy que estamos eliminados. Cada planteamiento, idea de juego era sin sentido. Lo único que hacía era incomodar a los jugadores y es lógico porque lo ubicaba en roles en donde normalmente ellos no juegan. Ver a Hincapié cuando salió expulsado y no darle la mano da a entender muchísimas cosas. Egas, desperdiciaste un mundial, desperdiciaste una generación muy buena, que sí, le faltó actitud, le faltó ganas, pero cuando eso falta, ahí es donde aparece un entrenador de jerarquía para levantarnos. Y lastimosamente nunca tuvimos uno. ¿Cuándo piensas dar el salto de calidad? La gente ya quiere títulos y tenemos jugadores con qué. Por favor, ya dejen de experimentar con la Tri. ¿Crees al igual que yo que Egas es el principal responsable de este fracaso? Leo, por acá. Bueno, pues espérate, que como esto sea verdad, va a haber movida gorda, ¿eh? Y es que tras la eliminación de Ecuador frente a México, medios ecuatorianos denuncian que la selección de Ecuador recibió amenazas externas relacionadas a carteles mexicanos en la previa del encuentro. O sea, ya sabéis cómo está México con el tema de los carteles y todo el rollo, y la mafia y narcotráfico. Pues se ve que varios carteles mexicanos amenazaron a la selección de Ecuador para que no ganasen su partido. Yo no sé si esto es verdad, yo no sé lo que le llegaron a decir. El caso es que Ecuador perdió 2-0 frente a México y yo me lo creería, sinceramente, sabiendo cómo está México, yo me creería que los jugadores recibieran amenazas para que no ganaran su partido. No sé cómo quedará esto, no sé si habrá investigación o no, de momento la noticia está ahí, y es que carteles mexicanos amenazaron a jugadores de Ecuador. Más de 2 millones de dólares al año, eso es lo que gana o ganaba el DT de la Tri. Lo peor es que la gente ni siquiera está cabreada de perder, la gente está cabreada de que nos humillaron. La impotencia que sienten todos los ecuatorianos ahorita no es por perder, es por salir a ver su selección y verla jugar como que si se estaban jugando una Coca-Cola en un interbarrial y no un mundial de fútbol. Ni siquiera hay chance de decir de que los árbitros no estaban de nuestro lado, que nos fueron a hacer bulla a los hoteles, que cualquier cosa que hicieron los mexicanos, porque simplemente nos humillaron y jugaron mucho mejor que nosotros. Vuelvo y repito, no está cabreada la gente por perder, está cabreada por ver salir a la gente jugar sin ganas. Yo he visto niños jugar por unas medallas de metal fundido que no valen para nada, jugar con más ganas de lo que vi hoy día. Oportunidad histórica desaprovechada por Ecuador. Ecuador eliminada del mundial a manos de una de las más discretas versiones de la selección mexicana. Sí, anfitriona, sí, el Estadio Azteca. Para Ecuador, por ejemplo, el tema de la altitud no era un inconveniente, pero salió despachada, facilito un partido sin atenuantes, ganó México sobre Ecuador. Y Ecuador, pasan los años, pasan los mundiales. Lo dijo en 2002 en Corea y Japón Hernán Darío Gómez. Vamos a aprender. El tema es que sacando el 2006 de la mano de Luis Fernando Suárez, Ecuador va al mundial a aprender. No va nunca realmente a competir como uno espera. No va nunca a ser realmente esa revelación que prometía en esta ocasión. Creía yo fundamentadamente que Ecuador, con un proceso muy interesante de la mano de Becachese, con una generación que mezclaba experiencia y juventud, iba a tener su mundial. Pero no. ¿Cuál es Ecuador? ¿La del debut con Costa de Marfil que pierde sobre la hora? ¿La del papelón de Curazao? ¿La de la victoria histórica contra Alemania? ¿O la de hoy que se va sin pena ni gloria? Porque sí, no hubo ni polémica arbitral, no hubo ni un baile de México, le ganó muy sobriamente el elenco dirigido por Javier Aguirre. Una versión muy discreta en relación a otras selecciones mexicanas, una México promedio, terrenal, eso sí, con una muy buena cuota colombiana de Julián Quiñones, se sacó del camino sin mayores inconvenientes a Ecuador. Y sí, critiquen a Becachese, pero también al plantel, también a los referentes de una generación que lamentablemente no estuvo a la altura de la expectativa. Fracaso. Sí, está más cerca de ser fracaso que de ser participación, porque esta Ecuador, vendida como la segunda potencia del continente, se va sin pena ni gloria, o más bien con más pena que gloria, de este Mundial 2026. ¿Y el futuro? Listo, se va a Becachese. Doriana también fue atacada. Por eso hoy tus lágrimas ya no me dan pena. Porque una cosa es perder con dignidad y otra cosa es perder de la manera que sucedió en el Azteca. Una completa burla al pueblo ecuatoriano, no solo al que los apoyó en el estadio, sino también a los que dimos la cara en redes sociales por ustedes. De corazón espero que te repongas, pero así como siempre te he apoyado y lo seguiré haciendo, cuando hay que criticar, se lo tiene que hacer. ¿Qué opinas del torneo de Moisés Caicedo? Leo, por acá. Triste eliminación de Ecuador, no por lo obvio que es salir del torneo, sino por la forma en cómo se va.
el equipo ecuatoriano terminó arrastrándose en el Estadio Azteca y fue totalmente superado. Consecuencia de qué? De las malas decisiones de este ciclo de la federación, comenzando porque Sebastián Becasese no tenía ningún pergamino para dirigir el equipo nacional. Y vamos a apuntar primero contra el argentino y después con los jugadores, que también son responsables. Pero el técnico, casado con Ener Valencia, perdimos una hora con el delantero del Pachuca. Respeto al máximo goleador de Ecuador, pero para este tipo de competencia físicamente ya no le da. Se notó la diferencia con la Rola Rodríguez. Después los inventos continuaron, un Piero Hincapié que sabemos que le cuesta proyectarse en ataque y perdimos muchísimo en esa banda, y con Franco ni se diga, anclado a ser un central más cuando Ecuador atacaba, cuando necesitas amplitud. Increíblemente, después de 2 o 3 años, Ecuador por primera vez juega con 2 laterales de oficio una vez que estás abajo en el marcador. También hay que sumar que nunca le encontró la vuelta a cómo fuimos superados en el medio campo, no sumó un tercer volante e inclusive no logró que alguno de los que estaban en cancha logre una función en el tema de recuperación. A esto hay que sumar el pésimo mundial de Moisés Caicedo, el pésimo mundial de Piero Hincapié, niveles muy regulares de otros jugadores. Ener Valencia también pasó desapercibido. ¿Esto significa que los antes mencionados son pésimos jugadores? En lo absoluto, tuvieron un mal mundial, eso es todo. Hay que puntualizar un mal torneo que le termina costando a Ecuador. Y lo más triste es que seguimos anclados al recuerdo de una selección que pasó hace 20 años, que ha sido la única en pisar octavos de final y realmente competir a ese nivel. Ecuador se fue bailado, realmente el 2-0 creo que quedó corto porque México erró muchísimos, y esperar cuando llegue el salto de calidad. Adiós. Ha sido un mundial duro, que hay, bueno, mi familia también que está ahí, el pueblo ecuatoriano también que seguramente está muy triste porque también es selección, como te digo, que bueno, nosotros mismos la generamos por cómo hemos venido haciendo las cosas, por cómo hemos venido dando lo mejor de nosotros, y bueno, ahora trata así. Digan lo que digan, los jugadores que no nacieron en este país tuvieron muchísima más sangre que muchos jugadores. Hoy vimos jugadores de jerarquía fallar en lo emocional, errores tácticos, leyendas que no renunciaron y quisieron seguir jugando y mancharon su legado. Y tenemos jugadores que se hicieron más gigantes: John Yeboah y Hernán Galíndez. Este es un post de apreciación hacia ellos dos. Hernán Galíndez creo que habrá disputado su último gran partido con Ecuador, seguramente será tiempo de Gonzalo Valle o de otro arquero joven que salga por ahí. Y John Yeboah tendrá muchísimo futuro en Ecuador. Dos jugadores que no nacieron en Ecuador, uno nacionalizado, otro de mamá, nacida aquí en Ecuador, pero los dos demostraron algo que a los otros les faltaron: sangre, corazón, orgullo. Galíndez no es Manuel Neuer, obviamente no es que es el arquero de Paraguay y nos va a sacar todas las bolas, pero es un arquero que responde en los momentos que puede hacerlo. Mientras que John Yeboah es un jugador que siempre intenta, siempre mete, canta el himno como puede, y aún así Becasese se lo sacó, o sea. Pero bueno, eso es tema de otro video. Solo gracias, muchas gracias. Gente, es increíble que a estos tres no les dio un minuto. Becasese, que entre tantas cosas que hay que reprocharle, ya en general a Becasese, una de las mayores termina siendo que no le dio ni una oportunidad a Denis Castillo, que viene a hacer las cosas bien en Dinamarca jugando Europa League, a Jeremy Arevalo, que si bien no viene con un buen presente, pero igual, necesitamos gol. Si no lo pruebas no vas a saber qué se puede hacer. Aparte, contra Guatemala terminó demostrando un buen partido, y Anthony Valencia, que también venía de hacer goles y en Bélgica la estaba rompiendo. Dato más perturbador y escalofriante termina siendo de que hasta incluso Jackson Poroso, sí, Jackson Poroso terminó jugando más minutos en este mundial, y el otro más perturbador termina siendo de que hasta incluso Kendry Páez, que hasta ya lo echaron de River por todo lo que ha venido haciendo extrafutbolísticamente, terminó jugando más minutos que los tres. Es increíble la hipocresía y todo lo que termina existiendo en la selección ecuatoriana. Increíble. Así se los hizo. Son unos impresentables. Viven en un country. ¿Partido o a uno? Bueno, como le dije, yo en realidad quisiera que no se vea de esa forma, y ya depende de cada uno de ellos. Lo hablamos, por ahí las emociones también te llevan a decir cosas que por ahí en ese momento no las quieres decir, pero yo aceptaré la decisión de cada uno de ellos. Creo que todos tenemos sentimientos, todos sufrimos, y bueno, no quisiera ponerme en el puesto de ellos, que al final de todo por edad son un poco más grandes que nosotros, pero nosotros hemos formado una familia y creo que hemos tenido como referente a Ener y a Galíndez, correcto. Antes lo de Hincapié, vete a la verga. O sea, juegas un mundial asqueroso en donde el primer partido Diomandé te baila todo el encuentro contra Costa de Marfil. O contra Alemania te tienen que sacar para poner a Pérez y cambiar el partido. Y ahora, porque eres muy guapo, muy bueno, muy crack mundial, te haces expulsar. Enseñando al final en todo el mundial un nivel futbolístico y el sacrificio que en el hacen las consideras porque te pagan millones. Lo juro, ni este momento fue tan bochornoso como taparte la boca para insultar en pleno encuentro. O salir con esta sonrisa burlona. ¿Qué? ¿De qué te ríes? ¿De lo que fallaste a todos los ecuatorianos? ¿Qué le dijiste a Santi Jiménez? Yo juego en el Arsenal, gané la Premier, me vale verga. Mundial tuyo ha sido asqueroso, patético y repugnante. Hoy mismo te pasaron bailando y haciendo daño por la izquierda todo el encuentro. Por mí, nunca más utilizaría esta camiseta de Ecuador porque al final se nota que no la sabes representar bien. Estoy seguro que si fuera el Arsenal te sacarías la madre, correrías todo el encuentro, no perderías ni un balón y no te serías expulsado en forma tan estúpida. Vergonzosa y desilusionante eliminación de nuestro equipo ecuatoriano, de nuestra selección ecuatoriana en esta Copa del Mundo 2026. Lamentable lo que vivimos el día de hoy. Todos nos esperábamos muchísimo más de esta selección, pero hoy el director técnico Sebastián Becasese se reencontró con sus raíces y el invento fue parte fundamental de esta derrota. Para mí una derrota que tiene nombre y apellido en él,
pero que también se reafirma y se consolida en los jugadores. Cuando muchos jugadores están mal es porque el técnico ha hecho algo mal, pero hay jugadores de los que siempre uno espera un poco más. Y para mí esos jugadores fueron Hincapié, Pacho y Moisés Caicedo. Lamentablemente ninguno de los tres estuvo a la altura para poder tener esa rebeldía futbolística que necesitaba el equipo en cancha. Un equipo que fue muy mal planteado por Becasese, un equipo largo, que jugaba el pelotazo, que no tenía una idea clara de juego. Creo que la idea para el día de hoy era mucho mejor mantener un equipo ordenado, que pueda atacar ordenadamente antes de hacer estos inventos y querer mandar interiorizar Hincapié en la banda izquierda, dejando la banda totalmente descubierta para los ataques mexicanos. Un equipo que comenzó a jugar el pelotazo teniendo a Ener Valencia de delantero. Para cuando se ibas a jugar el pelotazo, lo lógico era de que vaya Kevin Rodríguez. En fin, un sinnúmero de errores que tienen raíz en la parte técnica, pero que sí me esperaba mucho más de los jugadores en mención, porque son jugadores que juegan en la elite. ¿Hasta cuándo Moisés Caicedo va a ser el niño Moy? ¿Cuándo se va a convertir en Don Moisés Caicedo? Y ojo, estos comentarios no son críticas a ti para que se las tomen personal. Son críticas porque esperamos mucho más de ellos. William Pacho, también un partido hoy día donde no está al nivel que nos tiene acostumbrado en el PSG, sin mostrar ningún tipo de rebeldía futbolística. Hincapié lo exculpo un poco a título personal, porque creo que sus errores van más vinculados al desastre que hizo el director técnico. Pero un jugador que tampoco pudo estar a nivel el día de hoy. Se les enfoca los rostros a ellos en la cancha y se ve preocupación, están perdidos, no saben qué hacer. Y eso preocupa. Preocupa porque esperamos más de ellos. Ahora este equipo queda eliminado y queda en manos de la federación poder escoger a alguien que realmente pueda darle un salto de calidad a esta selección, un salto de calidad a estos jugadores, y que también los jugadores hagan un mea culpa de qué fue lo que se hizo mal en este mundial, porque lamentablemente todos esperábamos algo más de ellos y lamentablemente no lo vimos. Y hoy quedó demostrado que no tenemos referente en nuestra selección, no tenemos un referente, no tenemos un capitán, no tenemos alguien que se cargue la maleta en los momentos difíciles, y todos creíamos que este señor lo iba a hacer. No voy a negar que me daba mucha ilusión ver el mundial de Moisés Caicedo y terminó siendo una de las más grandes decepciones que hemos tenido con jugadores top de nuestra selección en los últimos años. El mundial que se marcó Moisés Caicedo en el año 2022 fue una locura, hasta las lágrimas que estuvo este señor, pero fue impresentable lo que hizo en este mundial. La banda de capitán y la camiseta de la selección está quedando muy grande desde que este señor fichó por el Chelsea. En el Chelsea le salen todas, acá no le salió ni una. En el Chelsea se atreve a todo, acá no se atrevió a nada. Entonces es poco de lo que se puede hablar de la gran decepción que fue Moisés Caicedo en este mundial. Y sí, muchachos, no nacieron en Ecuador, pero dieron la cara. Así es, muchachos, a estas altas horas de la noche tengo que decirlo, no puedo dormir todavía. Y estos cracks fueron de los pocos rescatables en la Copa del Mundo para Ecuador. Hernán Galíndez dijo que iba a ser su último mundial y adivinen qué, jugó como tal. Como que ya no iba a disputar ningún partido más con la selección ecuatoriana. Es nacido en Argentina, pero es más ecuatoriano que mucho. Y todo eso lo demostró en la cancha. A él verdaderamente me duele que se tenga que despedir. Y por el otro lado tenemos a John Yeboah, que nació en Hamburgo, Alemania, y de todas maneras demostró en la selección que es de los pocos que tienen peso en la ofensiva. No se le dio ni el gol ni la asistencia, ojo, pero la luchó como ninguno. Hoy día contra México le pegó al travesaño, tuvo jugadas en las que se sacó defensas, una también que patea y el arquero se la ataja muy pero que muy cerca. Pero tengo que decirlo sin duda, estos son de los jugadores que no se les puede reprochar nada en este mundial. A Galíndez gracias por lo que diste en la selección, y a John Yeboah a pararse y a seguirlo intentando. Se va a Ecuador, segundo sudamericano que queda eliminado, y qué decirlo, es una selección muy querible, una selección muy competitiva, una selección que nunca da el brazo a torcer, que hoy se enfrentó a una gran México, porque México fue un gran rival, pero aún así se plantó, aún así le ganó a Alemania para clasificar, y aún así es una selección con mucha proyección y también mucha rebeldía. Para mí, lo único que le hace falta es un proceso de selecciones con un entrenador que pueda llevar a estos talentos adelante para terminar de consagrarse, de una gran actuación ya sea mundial o en Copa América. Un abrazo por acá y esperemos que vuelvan más fuertes. Gente, aunque me vengan todos de a uno, yo este mundial lo voy a felicitar a John Yeboah, el único. Y es que la excepción de obviamente Galíndez que no termina jugando como tal, porque sí nos ha terminado salvando en partidos como contra Curazao y demás, con salvadas tremendas, pero de ahí, John Yeboah para mí, y a mi parecer, es el único al que realmente le tenemos que felicitar por el mundial que terminó haciendo. Era el único que cuando las papas quemaban intentaba hacer algo. No le salía como el partido hoy contra México, que ya por milímetros es que no se le dio el gol, e incluso más liderazgo que el propio Moisés Caicedo, que era el capitán. Les decía, se enojaba con él mismo, luego se enojaba con sus compañeros porque decían, vamos muchachos, sigamos intentando. Venía de la Serie B de Italia, otros venían de equipos top de Europa obviamente, pero miren Yeboah cómo terminó haciendo. No diría sorprendiéndonos porque sabíamos la calidad que tenía, pero también termina siendo increíble que termina siendo para mí el mejor jugador que tuvimos en esta Copa del Mundo. Eliminación dolorosa del equipo ecuatoriano, luego de un partido en el que fuimos dominados. México el primer tiempo sometió, empiezan a comparse como posibles sucesores. Laterales, no tenemos laterales, señores. Ojalá que podamos producir pronto laterales, lateral derecho, lateral izquierdo. Y bueno, da esa sensación de que podías haber alcanzado más. Y finalmente, luego de una alegría tan inmensa de ganarle a Alemania, pierdes de esta manera tan fea, pero tan fea, contra México. Y bueno, señores, se acabó esta payasada de selección. Y es que este proyecto con Sebastián Becasese no tenía ni pie ni cabeza.
Nadie entiende cómo Sebastián Becasese llegó a dirigir la selección del Ecuador. Y es que el técnico argentino nunca encontró un planteamiento adecuado para esta selección. Hoy podemos decir que la generación dorada ni siquiera llega a cobre. Hoy vimos un Ecuador desdibujado. Nadie sabe qué hacía Moisés Caicedo en cancha. El tipo fue uno menos los 90 minutos. Y como capitán ni se diga. William Pacho errático. Joel Ordóñez implicado en los 2 goles de México. Pierre Hincapié perdido en el primer tiempo. Vite no era ni la sombra de lo que hizo contra Alemania. Nadie entiende a qué salió Ecuador. Se enfrentaron a una selección mexicana que en papeles no era mejor que ellos, pero aún así les logró ganar. Y es que lo que hay que ponderar de la selección mexicana es que sus jugadores sí aman a la selección, sí aman al país. Lastimosamente los jugadores de la selección del Ecuador no sienten este escudo, porque en entrevistas dicen maravillas. Eder Valencia soñaba con jugar semifinales. Pierre Hincapié decía que habría que matarlos para poder pasarlos, pero a la hora de demostrar en cancha demostraron todo lo contrario. Hoy esta generación dorada dejó escapar la posibilidad de llegar a lo más lejos del mundial, porque hoy estos jugadores tienen entre 24 y 25 años. En el siguiente mundial estarán por los 28 o 29 y compitiendo contra jugadores de menor edad. Y lo que más duele es que se puede perder un partido, pero no de la manera bochornosa y asquerosa que se perdió hoy contra México, porque lo que vimos en cancha fue un juego totalmente displicente. Y ya veremos si la selección contrata un técnico acorde a la selección y no un técnico mediocre como lo era Sebastián Becasese. Pero no pudimos cumplir con la hazaña que prometimos, que era hacer nuestro mejor mundial. Y por eso, bueno, obviamente por la responsabilidad que conllevo, mi contrato finaliza una vez que terminaba el mundial terminó para el Ecuador. Al no cumplir eso que prometimos, creo que está de más, pero ya lo hemos informado. No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado, porque fui feliz, porque realmente creo que construimos un vestuario de una hermandad extraordinaria. Hasta recién estuvimos compartiendo los últimos momentos y me llevo ese cariño, ese respeto, esa admiración, esa entrega, ese compromiso de este grupo de guerreros por la selección ecuatoriana de fútbol. Agradecimiento también al presidente, que siempre ha acompañado desde la confianza, la libertad con la que hemos trabajado. Agradecimiento a Rodrigo, a Manolo, a Caro, a todo el staff, utileros, a toda la casa de la federación. La verdad que me toca dejar un espacio que quiero mucho, pero que siento que hemos construido un legado lindo de cómo transitar un camino, sobre todo, que no es poca cosa. Con dignidad, con honestidad, con transparencia. Resultados hasta el día de hoy, que hoy no los obtuvimos. Así que bueno, queda otra que aceptar, buscar otro rumbo para lo que es el cuerpo técnico. Y obviamente que, como le dije a los chicos, tienen un gran potencial. Y no tengo duda de que conseguirán eso que tanto buscan y desean, porque sé que es un sueño muy profundo que nos llevan dentro y bueno, la vida ya le pondrá esa posibilidad delante. Que este fracaso monumental, rotundo, fracaso monumental, que en 27 años no he visto un fracaso tan gigante como el que vi hoy contra Brasil México. 5, Ecuador 1. Este es un fracaso que me da vergüenza a la selección ecuatoriana. Brasil 5, Ecuador 1. Se debe a que endiosamos a los jugadores. ¿En qué sentido? Porque, Patito, meterse con los jugadores, meterse con Moisés, hablar de Moisés, hablar de Pachito, hablar de Pierito, hablar de Platita, es como... Está mal. Es como faltar a la patria. Tú no eres ecuatoriano, hablo el peruano, hablo el boliviano, tú no mereces... ¿Cómo hablarle a la mamá? Haber cogido la bandera y limpiarse el trasero. ¿Cómo hablarle a la mamá? Como haber silbado durante el himno, es sinónimo de ser antiecuatoriano. A ver, ojo. Meterse con estos jugadores intocables cuando dejen de endiosar a jugadores que no han ganado absolutamente nada. Podemos ganarle a Alemania, pónganse serios, Alemania bajó los niveles y no le importó ver. No, se le ganó bien a Alemania, pero hay que cuestionar y reconocer también que a esta selección en este partido con México, señores, el factor que pusieron contra Alemania, esas mismas ganas, ese mismo ahínco, ese mismo brío, eso es lo que faltó. ¿Dónde está? Pero dejemos, yo quiero, en serio... Espérate, ¿podemos hablar ya de vacas sagradas en la selección? Yo quiero que en serio, por favor, el pueblo ecuatoriano es inteligente, es luchador, es trabajador, es sabio, sensato. Yo creo que todo el país, la gran mayoría del país así. Dejen de endiosar a jugadores que no le han dado nada a esta selección. Es el momento. Empecemos por ahí, sí, el técnico es una... sí, y eso ya sabíamos, Usa la selección para mañana. Sí, pero los jugadores, dejen de endiosar a Moy, dejen de decirle niño Moy primero, de decirle niño Moy, dejen de comprarse, bueno, cómprense las camisas que quieran, pero dejen de endiosar que Pachito me representa, que no sé qué hacer, tengo dos amores, juega Pacho y juega Piero. Dejen de endiosar a los jugadores ecuatorianos, a estos jugadores que hoy perdieron, no les interesas, no les importas. A estos jugadores les vale, perdón por tener que hablar, a estos jugadores les vale, todo el país les vale. Ejemplo, verás. Llegó el entrenador de Corea del Sur a su país, dio la cara y fue abuchado. ¿Tú crees que van a venir a Ecuador?
dejemos... No van a venir, no van a venir. Dejemos de... ¿Saben de dónde comienza a endiosar? Ninguno de esos que nombré tiene los indaves, los parados para hablar y pedir perdón en la rueda de prensa después del partido. Le mandan al más pendejo, le mandaron al Cíbar, el más cojudo, le mandaron a Yeboa. Yeboa, que ni siquiera habla español, pues, brother. Anda tú. ¿Por qué? Y el señor Moisés Caicedo, capitán del Chelsea, el más caro de la Premier, no fue y dijo, señores, perdonen ecuatorianos por hacerles perder el tiempo y ilusionarles con sueños La baratos. gastadera de plata de la gente. ¿Por qué no se puso los huevos? ¿Por qué no hincapié? Perdónenme por hacerme expulsar de una manera tan cojuda. ¿Por qué no, Pacho? Perdónenme por fallar tan estúpidamente en el segundo gol. Y ya no quiero hablar, ya bueno. Indignado te veo. Sí, como todos se dieron cuenta, en realidad no fue un primer tiempo como queríamos competir. Lamentablemente, así es el fútbol. Creo que tenemos planes que debemos de seguir. Ellos contrarrestaron eso y pues nada, el segundo tiempo lo pudimos equiparar un poco, pero creo que tienen mérito México por el trabajo que hizo. Y pues nada, el fútbol estamos muy dolidos por lo que ha pasado, pero vamos a levantar cabeza para volver a luchar para tener otra oportunidad de entrar a otro mundial. Bueno, creo que hay muchos ámbitos en el que en realidad no hicimos las cosas de la mejor manera. Como ya lo dije, intentamos seguir un plan en el que no dio fruto el primer tiempo. Después, con el trabajo de cada uno de nosotros y el entendimiento de lo que quería el profe, lo equiparamos. Pero bueno, como tú dices, ellos aprovecharon el desliz que tuvimos durante el primer tiempo y pudieron concretar.